Hola, bienvenidos al podcast número 24 de Sentido Común, el programa de Radio Cincuentopía. De Sentido Común, un podcast mediante el que proponemos una reflexión en torno a aquellos temas que más preocupan a quienes ya hemos cumplido los 50 años y que afectan a la sociedad en su conjunto. Para ello dialogamos con otras organizaciones, con corporaciones, con diferentes colectivos y con personas de diversa condición. Porque existen voces variadas que, al igual que ocurre con la Asociación Cincuentopía, hoy en día propugnan un cambio en la sociedad. Una transformación social que no vendrá sola y que pretendemos alcanzar entre todos, aportando diferentes ideas y reflexiones, cada uno desde su conocimiento y experiencia. Queremos así contribuir a crear una sociedad más justa que integre a todos los seres humanos, independientemente de su condición, edad, estado o procedencia. En definitiva, aspiramos a proporcionar un conjunto de claves para aprender a envejecer mejor. Porque, como nos gusta decir siempre en Cincuentopía, la vida comienza a los 50. Y porque cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar. De Sentido Común, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía. Cada semana, en De Sentido Común, abordamos un tema que nos permite reflexionar sobre las diversas transformaciones que suceden en la sociedad y que nos afectan a todos en general y de manera muy particular a quienes ya hemos cumplido los 50 años. En esta ocasión tenemos con nosotros a Pablo García Fernández, en la actualidad jubilado, y que a lo largo de su trayectoria profesional se ha dedicado a la decoración de interiores en sus más amplias facetas y denominaciones. Pablo García Fernández es el organizador de la 5ª muestra del libro de artista, que se está desarrollando en la localidad madrileña de Colmenar Viejo, en el Centro Cultural Pablo Picasso. En la charla que mantenemos, Pablo García Fernández nos habla del fenómeno denominado cuadernismo, también conocido con la expresión en inglés urban sketching. Nos explica en qué consiste y cuáles son sus grandes valores añadidos y alude a sus recorridos por los hermosos paisajes que ofrece su lugar de residencia, la Comunidad de Madrid, para esta práctica. Pablo, ¿qué te llamó la atención del urban sketching? Bueno, realmente a mí lo que me ha llamado más la atención del urban sketching es el nombre. Y digo que es el nombre porque realmente lo que es el cuadernismo, los cuadernos, son algo que es prácticamente de lo más antiguo que existe. Es anterior a la fotografía, como es lógico, y se ha utilizado pues desde que se inventó el papel, hace ya 3.000 años, ¿no? Entonces, a mí lo que me ocurre ahora es que creo que se está encontrando un camino dentro de lo que es el cuadernismo, pero no porque el cuadernismo se haya modificado, sigue siendo lo mismo. Cuadernos ha hecho Leonardo, que estamos constantemente viéndolos, y cuadernos han hecho pues todos los grandes viajeros de la humanidad, pues desde hasta algún pirata que otro como Drake, hasta los grandes descubridores han utilizado el cuaderno, o sea que la foto es muy posterior y con muchas menos posibilidades. Entonces yo he considerado siempre el cuaderno como una parte de mi vida, porque no sé si lo conocéis, pero yo he estado toda mi vida dentro del mundillo de la decoración, y para mí el croquis, el cuaderno, el detalle, la copia del natural, pues ha sido algo, pues eso, natural. ¿Las redes sociales entonces crees que han influido en la difusión de
de esta práctica artística, si lo quieres denominar así. Sí, sí, desde luego. A ver, parece que la aplicación de la palabra moda es algo como frívolo, pero realmente en estos momentos la pasión que hay por el dibujo, por el cuadernismo, es una moda, porque, insisto, el cuadernismo es lo más antiguo que tenemos como representación. Desde los grandes científicos que iban acompañados cuando iban a dar su vuelta al mundo para buscar plantas, iban acompañados por una troupe de dibujantes y de pintores, que eran los que al final iban a la Sociedad Geográfica a mostrar lo que habían visto. O sea, el cuadernismo es eterno, es consustancial a nosotros. Se usaba pues poniendo manos pintadas en las paredes de las cuevas de Altamira. Era una forma de cuadernismo. Lo que pasa es que hemos pasado por la época de una época posterior, la época de la fotografía, pero la fotografía es, al menos desde mi punto de vista, menos satisfactoria que el cuadernismo. O sea, el dibujar en un cuaderno implica mirar, que es una cosa que con la fotografía no hacemos habitualmente, y además nos lo dijo Kodak hace muchos años. Dice, usted aprieta el botón y nosotros hacemos todo lo demás. Pues efectivamente, tú aprietas el botón y la máquina, y sobre todo las máquinas actuales, hacen todo lo demás. En cambio, cuando llega el momento de representar algo en un cuaderno, con el medio que sea, acuarela, lápiz, wash, el que utilices, ya te implica el tener que fijarte en aquello que vas a representar. Tienes que mirar que ahí hay una barandilla, tienes que mirar que ahí hay un escalón, tienes que mirar que esa fachada es de color crema y muy alta. Y entonces te permite disfrutar muchísimo más de lo que ves. Pero esto es eso que ahora se llama sketchbooking, que lo ponen muchos nombres, y que no es más que la utilización del cuaderno como elemento de referencia y de conservación de todo lo que ves. Esto que ahora se está poniendo de moda es muy antiguo, es muy viejo, es prácticamente el medio de conservación de imágenes que hemos tenido desde hace más años, tanto desde el punto de vista, insisto, de los viajes, como de la representación de elementos científicos, como incluso pues los famosos pintores de guerra que había, que ¿quiénes eran? Pues no había fotografía, pero había un señor allí que en un bloc primero y después en un cuadro dibujaba la batalla de no sé dónde, con los cañones que estaban encima de la colina de no sé qué. Todo eso es tan antiguo como el ser humano, ¿no? Lo que pasa es que ahora estamos utilizándolo como un medio de acercarnos a algo que no conocíamos más que de nombre, y ahora estamos no solo conociéndolo de nombre, sino practicándolo, usándolo, y que, como te he comentado, es tremendamente satisfactorio. En tu caso, tu profesión, porque afortunadamente ahora dispones de más tiempo para dedicarlo a tus hobbies, a tus aficiones, tu profesión estaba relacionada con las artes aplicadas. Sí. Bueno, yo me he ganado la vida como decorador. Como decorador en determinado momento, porque como todo en este mundo es una sucesión de nombres. Yo empecé como dibujante de muebles. Bueno, para ser más exacto, empecé como chico del estudio, o sea, el que barre y va por los bocadillos de los compañeros. Luego éramos dibujantes de muebles, después éramos proyectistas de decoración, luego éramos decoradores, después fuimos arquitectos de interior. Nos han llamado de muchas formas, pero al final nuestra profesión era la de proyectar y dirigir la construcción de entornos para vivir, ¿no? Entonces esto era la decoración, y yo he estado dentro de ese mundo
pues toda mi vida, incluso porque mi familia tiene mucha unión con ese mundo. Mi padre era tallista de madera, mi abuelo broncista, mi tío cincelador y repujador. Hemos estado siempre dentro de ese mundo y yo no me he salido de él, simplemente he cogido una de las áreas. Yo entré en un estudio de decoración con 15 años y he estado moviéndome dentro de la decoración toda mi vida y lógicamente una de las cosas que he hecho ha sido lo que eran proyectos de decoración que durante muchos años se hacían a base de un tablero de dibujo, unas escuadras, una regla larga, unos puntos de fuga clavados en el tablero y dibujar unas perspectivas pues bastante minuciosas, después colorearlas con cualquier tipo de técnica, con gouache, con acuarela, y para presentar al cliente. Eso lo he estado haciendo durante muchos años, hasta que los ordenadores nos facilitaron los programas, pues el MicroStation, el 3D Max, todos estos programas de representación tridimensional, y entonces pues todos tuvimos que dejar los pinceles, los lápices y las acuarelas y sustituirlas por un ratón y un programa de ordenador. Entonces, después de mi vida laboral, que ha sido mucho más larga de lo normal, porque yo he estado trabajando prácticamente hasta los 70 años, pues he vuelto a un poco a las raíces, ¿no? A disfrutar con la representación de las cosas. Y me ha pillado en esta época en la que tenía un crescendo importante todo lo que era el cuadernismo, porque, pues no sé, ABC, la Fundación ABC, a través de Enrique Flores, que fue uno de los que lo pusieron en marcha, empezó a hacer unas salidas de cuadernos pues muy importantes y muy interesantes durante varios años. Luego, pues ya he ido uniéndome a otra serie de grupos, pero siempre pensando en disfrutar, o sea, disfrutar de algo que para mí ha sido, insisto, desde los 15 años, algo que me ha gustado, aunque durante un determinado tiempo profesional haya tenido que abandonarlo porque las técnicas pedían otra cosa, pero en cuanto he podido, pues he vuelto a ello. O sea, ese ha sido un poco el proceso, vamos. Te iba a comentar que, de hecho, tú comenzaste uniéndote a Enrique, al que has mencionado, pero tú mismo llevas unos años organizando encuentros. Sí, bueno, vamos a ver, el proceso ha sido como una especie de trabajo paralelo. O sea, yo una vez conseguí ese tiempo libre del que has estado hablando hace un rato, pues me empecé a buscar, ¿no? Y pues he hecho de todo, desde apuntarme a clases de dibujo y estar trabajando con gente pues muy interesante, y sobre todo pues he trabajado mucho con las actividades que tenía el Museo ABC, la Fundación ABC, que era donde Enrique gestionaba una serie de salidas de cuadernos todos los años una o dos veces, interesantísimas, muy bien apoyadas además, porque él es un gran organizador. En su alrededor se movía también pues Antonia Santaolalla, se movía Luis Pérez Ortiz, se movía gente de este nivel que nos acompañaban en las salidas, y con ellos empecé a salir. Después, pues por una serie de circunstancias que me han traído a vivir a Colmenar Viejo hace ya pues prácticamente 10 años, pues también tomé contacto aquí con gente del ayuntamiento, particularmente con Andrés Guerrero, que era director digo que era porque se acaba de jubilar, pero era director del Centro Cultural Pablo Picasso, de aquí de Colmenar. Y bueno, también con una acuarelista espléndida que hay aquí en Colmenar, que es Társila Jiménez Peñarrubia. Pues llegué a tomar contacto con ellos y se empezó a mover algo aquí en Colmenar, que bueno, pues es un sitio
aceptable. Y entonces hicimos una presentación, una especie de reuniones que hacemos que se llaman Café con, y era Café con algo, y hicimos una presentación de lo que era el cuadernismo como pues eso, como elemento histórico y como elemento acercado cerca de la actualidad, ¿no? Hicimos una presentación y después se gestionó una salida, bueno, pues la gestioné yo, apoyado por el ayuntamiento y por Andrés, que tuvo bastante éxito. O sea, hubo mucha gente de aquí que vino, de Colmenar, y vinieron gente también, pues de la gente que yo conocía de ABC y de Madrid. Eso fue el primer año, y después ha ido todos los años. Ya lo hemos hecho en 5 ocasiones, exceptuando el año pasado, que no hemos podido, y este año que ya estamos intentando gestionarlo, lo hemos hecho en 5 ocasiones y hemos tenido, bueno, pues desde una primera reunión de, pues éramos 15 o 16 personas, hasta la última que fuimos 40 y tantos los que salimos aquí. El ayuntamiento nos apoyó bastante desde el punto de vista que nos facilitaba los cuadernos, por ejemplo, nos invitaba a desayunar, y además incluso pues hasta en alguna ocasión nos ha apoyado con transporte para poder recorrer el entorno de Colmenar e ir a un determinado punto, pues no sé, la zona del río, donde hay unos molinos preciosos y tal, pero que estaba un poco lejos para ir andando, y hemos tenido la oportunidad de ir en un autobús, hacer nuestros dibujitos allí y volvernos a traer a la ciudad. O sea que ha estado bastante apoyado por esta gente, sobre todo, ya te digo, por Andrés Guerrero, que además de ser director de este centro cultural, él es un magnífico escritor de cuentos para niños y un magnífico ilustrador y un enamorado, lógicamente, de todo lo que es el cuaderno, y gracias a él pues hemos movido un poco esto. Y luego pues también hemos movido bastante, y también desde hace ya, pues a ver, 5 años también, sí, ya llevamos 5 años también haciendo una reunión de libro de artista, que también tiene mucho que ver con los cuadernos, porque aunque entra dentro de otro nivel de imaginación, de gestión, de creación, pero tiene mucho que ver con lo que es el cuaderno, con lo que es el general, una imagen directa, ¿no? Y entonces eso también llevamos pues 5 años haciéndolo. De hecho, ahora mismo hay una exposición puesta que estará hasta final de mes del libro de artista de este año, que siempre se hace en los 15 días en los que queda el día del libro, el día del 23 de abril. Y ese ha sido un poco el movimiento que ha habido aquí. Y yo me he añadido a él pues porque, insisto, porque para mí era como una parte de mí, ¿no? Yo me recuerdo siempre con las manos sucias del carboncillo, de afilar la punta del lápiz en una de aquellas lijas que teníamos entonces, ¿no? Entonces sigo siendo muy feliz con las manos negras del grafito. Bueno, para quien nos esté escuchando y no conozca la Comunidad de Madrid, el entorno del que nos está hablando Pablo, del que nos estás hablando, es un entorno privilegiado. Es una de las zonas de la comunidad más bonitas, en las que se puede practicar senderismo para quien le interese, y ese estar en movimiento pues propicia el encontrar rincones como los que Pablo recoge en sus cuadernos. Y bueno, yo debo decirte, y voy a hacer una pequeña aportación. Yo soy hombre de botas, mochila y cantimplora de toda mi vida. Es algo que dentro de la mochila iba siempre un cuaderno y un lápiz, pero soy hombre de botas y mochila. No solo me he movido por la Comunidad de Madrid,
Yo tengo cuadernos de pues, prácticamente de toda España. Pero la Comunidad de Madrid es un entorno privilegiado y el lugar en el que yo vivo ahora, que llevo ya 10 años viviendo aquí, aunque antes he estado viviendo también en otros pueblos de la Comunidad de Madrid. Yo he tenido casa en Rascafría, he tenido casa en Frenedillas de la Oliva y ahora estoy en Colmenar Viejo. Entonces, este es un entorno privilegiado. Aquí a 20 minutos escasos de Colmenar Viejo, bueno, y a 5 minutos, lo que es saliendo del pueblo, tienes todo el sotomonte de todo lo que es la Sierra de Guadarrama. Y a 20 minutos de aquí escasos tenemos pues esa zona tan maravillosa que es el Valle del Lozoya. El Valle del Lozoya es un privilegio que es muy difícil de encontrar prácticamente en España entera, y me podría incluso ir a muchos lugares de Europa donde tampoco lo tendríamos. Pero es que no solo eso, sino que justo al otro lado de la carretera de Burgos, en la misma línea donde está el Valle del Lozoya, tenemos eso que se ha dado en llamar la Sierra Pobre de Madrid, que es toda la zona de la Puebla, la Iruela, que es un rincón impresionantemente bello. Tiene unos pueblos, unos rincones, unos escondrijos que son una maravilla. De hecho, yo debo decirte que esta mañana, estaba haciendo un recorrido y he estado viendo un pueblo abandonado dentro de la Comunidad de Madrid, un pueblo abandonado que todos los vecinos se fueron a vivir pues 5 kilómetros más allá, ¿no? Pero el pueblo se ha quedado abandonado en la Comunidad de Madrid y es una preciosidad de pueblo, es un auténtico bombón. Y he estado pintando un poquillo, estaba dibujando un poquillo allí porque es como apasionante, pero además en el sentido paisajístico, pues bueno, ya te digo, el Valle del Lozoya, si te desvías del Valle del Lozoya hacia la zona de Navafría, pues eso es otro bombón. Si te metes por el puerto de la Morcuera o por el puerto de Canencia, pues esos son auténticos espectáculos. O sea, la Comunidad de Madrid en el sentido paisajístico es una joya. Es una joya, y si la conoces un poquito, es que no te cansas de los sitios donde puedes ir. Yo he sido siempre un enamorado de Madrid, aparte de que he nacido aquí. Nací en Madrid, en la calle Mesón de Paredes, al lado de la calle de Tribulete, y he estado durante 55 años viviendo en la capital. Luego me he ido a pueblecitos, pero también de la Comunidad de Madrid. O sea que soy gato casi por naturaleza. Y ya te digo que lo que es el entorno paisajístico de la Comunidad de Madrid, hay muy pocos sitios donde lo puedes encontrar. Puedes encontrar desde montaña pura y dura, con unas incluso dificultades importantes de cara pues a escalada o cosas de estas, hasta paisajes. Pues esta mañana nosotros hemos estado viendo unas plantaciones de colza que ahora están todas amarillas, con esa flor que tiene, que hacen como una especie de campo amarillo, de un amarillo vivísimo, durante kilómetros y kilómetros, y es aquí en la Comunidad de Madrid. O sea, no he tenido que ir, he tenido que recorrer pues desde Colmenar. Me parece que hemos hecho esta mañana pues no, yo creo que hayamos hecho entre ida y vuelta más de 40 kilómetros dentro de la comunidad. No hemos salido de la Comunidad de Madrid. Y ese es el entorno en el que me muevo ahora, porque bueno, ahora estamos un poco coartados por esta situación que tenemos, y entonces bueno, pues estamos volviendo un poco a lo cercano. Pero vamos, yo realmente con el cuaderno, la mochila, las botas y la cantimplora, pues he recorrido bastantes puntos de España y más, pero bueno, de España me vale. Precisamente quería remarcar que la próxima exposición que se va a poder disfrutar en la Galería de Arte Virtual de Cincuentopía es fruto de los paseos que realizaste en los momentos más álgidos de la pandemia.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, es que en esta época yo no he podido dejar de trabajar un poco en aquello que te gusta, no puedes evitarlo. Pero las dificultades que había de movimiento me han hecho concentrarme más en lo que es los alrededores más inmediatos. Y esos cuadernos, concretamente, creo que ese par de cuadernos que tenéis por ahí, son todo de los alrededores de Colmenar Viejo, pero de los alrededores estoy hablando de una distancia máxima de 5 kilómetros de Colmenar Viejo o de 10 kilómetros de Colmenar Viejo, vamos, es porque era el sitio donde podías acudir. Lo que pasa es que, insisto, es un entorno privilegiado, o sea, tiene a su alrededor desde unas vistas impresionantes, un skyline de Madrid que es absolutamente impresionante cuando ves una tarde allí, pues todas las torres nuevas y las torres de la Plaza de Castilla, y lo ves todo ahí al fondo sobre una línea de prados preciosa, pues hasta la zona de la montaña donde te encuentras pues con todos los riscos de la Pedriza, con todo ese pico que han pintado tantos artistas, entre otros Velázquez, de La Maliciosa, que es un espectáculo, ¿no? Y entonces es un sitio muy puntual, ¿no? Tienes aquí un rincón que es el Pico San Pedro, que además es como una zona casi sisagrada de los colmenareños, ¿no? Donde hacen sus excursiones y que es un sitio espectacular. Tienes 4 pantanos alrededor donde poder ir a ver agua. O sea, insisto, es un sitio privilegiado. Y en esta época en la que no hemos podido salir, pues no hemos echado de menos la belleza porque la teníamos alrededor. Y todos esos últimos cuadernos son de eso, de ese tipo. De hecho, en esta muestra última del libro de artista, que ahora está en la exposición del Centro Cultural Pablo Picasso, una de las cosas que hay es un cuaderno, precisamente, que generé en los 2 primeros meses de aislamiento carcelario casi, un dibujo cada día con una especie de pequeña lista de palabras a considerar, que publicó un grupo de cuadernos, un grupo de cuadernistas, y entonces a través de eso pues cada día había una palabra, y con esa palabra y el fondo de la famosa pandemia hemos hecho un cuaderno. Es un cuaderno que yo he titulado el cuaderno del puto virus, y es una de las cosas que está expuesta precisamente. Son pues prácticamente 58 dibujos hechos día a día con motivos que generaban las palabras y la situación de la pandemia, y de eso he ahora mismo expuesto. Y hemos hecho mucho alrededor de ese tema también, porque todo lo que ha tenido de incómodo este encierro, lo ha tenido también de posibilidad de dejar a la imaginación correr y disfrutar un poco de lo que tenías. Pues nos vamos a quedar con esta última reflexión, porque desde luego de cualquier situación se pueden extraer conclusiones positivas, y la que tú y como lo acabas de describir, es la belleza en tu entorno más inmediato, pues en ocasiones hasta que no nos sucede una catástrofe o un revés, pues no nos concedemos la oportunidad de ver lo que tenemos más próximo y de disfrutarlo. Desde luego, posiblemente nos hemos acostumbrado mucho a mirar lejos, y la belleza no siempre está lejos. La belleza muchas veces la tienes justo asomándote por la ventana. Lo que pasa es que como de alguna forma se convierte en algo pues natural,
llegas a no observarlo. Y eso es una cosa que lo he comentado antes y vuelvo a insistir ahora. Ese es uno de las grandes virtudes del cuadernismo. Una de las grandes virtudes de lo que está ocurriendo ahora, y que a mí me encanta y que así siga, es que te obliga a mirar. Te obliga a mirar y te obliga a ver, porque tú no puedes tirar una raya en un cuaderno si antes no has mirado si la raya es vertical o es horizontal o es inclinada. Tienes que mirar. Y entonces esa obligación de observación es lo que realmente al final te da más satisfacción pues que la propia fotografía. Y no lo digo en broma. Una fotografía tú la ves y muchas veces dices, anda, ahí fíjate, mira, si aquí había una fuente, porque no te has dado ni cuenta cuando has apretado el botón de la cámara, no te has dado ni cuenta que allá había una fuente. Pero cuando estás con un lápiz y un cuaderno en las manos, si tú quieres pintar algo, tienes que ver, tienes que mirar y tienes que interpretar la fuente. Y eso hace que luego tú tengas una satisfacción mayor, la satisfacción de haber entendido lo que estabas haciendo. Yo creo que ese es un poco el motivo de que el cuadernismo esté ahora teniendo el auge que está teniendo, y es que se le está encontrando un motivo más interno que externo, más de satisfacción personal que de exposición o representación. Pues Pablo, muchas gracias por estas reflexiones, por la de sitios que nos has recomendado para visitar, y recomendamos a los oyentes que no dejen de disfrutar de la exposición que próximamente va a poder verse en la galería virtual, y quien le sea posible pues que se acerque al Centro Cultural Pablo Picasso de Colmenar Viejo, para que pueda ver in situ pues todo lo que nos ha referido, pues el fruto del trabajo. Hasta el día 30 está la exposición a disposición de quien quiera acercarse. Pues muchísimas gracias, Pablo. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias a Pablo García Fernández por todas las ideas y reflexiones aportadas durante el transcurso de nuestra conversación. Cada semana en De Sentido Común, un tema para comprender mejor el complejo contexto que nos rodea. Y hasta aquí ha llegado el podcast número 24 de Sentido Común, el programa de Radio Cincuentopía. De Sentido Común, un podcast semanal mediante el que proponemos una reflexión en torno a aquellos asuntos que más preocupan a quienes ya hemos cumplido los 50 años. Nuestro objetivo es abordar las singularidades en distintos ámbitos legales, sanitarios y profesionales que acontecen a este segmento poblacional y que consideramos son de interés para la totalidad de la sociedad. De Sentido Común, el programa de Cincuentopía para todos los que ya hemos cumplido los 50 y pensamos que lo mejor está todavía por llegar. Nos despedimos hasta el martes próximo. De Sentido Común, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía.